Hola, estimados estudiantes. Esto es Dibujo Libre 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Esto sería nuestro semestre 2024-1 y nuestro segundo webinar en el tercer corte. Digamos que vamos a mitad de este corte. Este webinar vamos a comprender también algunas inquietudes sobre las actividades, en este caso la actividad número 2, que pertenece al primer 20%, sí, referido a lo que es, pues, perspectiva con dos puntos de fuga. Es un ejercicio, digamos, sencillo que complementa, por supuesto, los primeros 10 puntos, ¿sí? Entonces, al hacer las dos actividades, que tenemos dentro de la cátedra de dibujo libre, las dos primeras que equivalen al 20%, completaríamos esta parte. Entonces, vamos a irnos inmediatamente a lo que sería en la actividad. Recuerden ir desarrollando, tenemos hasta el 27 de julio, es decir, hasta la otra semana, para realizar lo que es el foro de dibujantes. Tu participación es importante. Está basada en, por supuesto, en el contenido que hemos venido desarrollando desde el primer corte, podría decirse, hablar de lo que es las perspectivas, perspectiva con un punto de fuga, con dos puntos, hasta con tres, dar técnicas de dibujo que ustedes conozcan o que ustedes quieran, que de repente hayan conseguido en la web y quieran compartir y que puedan ser de fácil aplicación o digamos, no tan complejas, ¿no? Pero que puede ser que los recursos estén a la mano de ustedes. Entonces, esa es la idea con este foro. Estaré pronto revisando las participaciones. La explicación de esta actividad del foro, recuerden, está alojada en las sesiones grabadas y está en mi canal de YouTube, el cual pues pueden verla por allí. Entonces, vamos a revisar esta actividad que complementa ese primer 20% del tercer corte. Se llama Tu nombre en tres puntos de fuga, vale 10 puntos, 10%, tercer corte. Fecha recomendada antes del 27 de julio de 2024. Eh, es posible, debo revisar, vamos a ver, ajá, sí. Lo que les iba a comentar es que, ok, recomiendo que justamente entreguen antes de ese día. Es una actividad, como les digo, sencilla. Sin embargo, la actividad está abierta hasta el 3 de agosto. Es decir, fecha en que prácticamente todas las actividades del tercer corte deben hacerse. Lo que no está abierto hasta el 3 es el foro, ¿ok? Entonces, pendientes con esto. Esta actividad sí, sin embargo, recomiendo que la hagan antes del 27. ¿Para qué? Para que no se les acumule y puedan tener tranquilidad a la hora de hacer la siguiente actividad, que es un poquito más compleja que esta. Pero fíjense, es aplicación de retículas de dos puntos, de un punto de fuga, colocar el punto de fuga un poco más, uno de los puntos de fuga en la parte de arriba, en la parte de abajo, moverlo. O sea, es superponer retículas realmente y aprovechar las proyecciones de esas retículas para crear estos dibujos. Lo mismo va a suceder con la otra actividad, pero digamos que este es como un preámbulo. Y bueno, que ya estamos observando que vamos a tener más detalles. Entonces, fíjense, estimados estudiantes, para realizar esta actividad, revisa, revisen el video que está en la unidad 3. Van a utilizar un formato carta, realizarán con técnica de perspectiva en tres puntos de fuga y van a aplicar el detalle aquí. No es necesario que se marque los puntos de fuga dentro del formato. Más bien, como estamos utilizando tamaño carta, los puntos de fuga deberían estar por fuera de ese formato. Por lo que es importante entonces
tener en cuenta las retículas que ya se desarrollaron. Entonces lo que van a hacer es como prolongar o proyectar las líneas de estos tres puntos de fuga, según, como les escribí allí, la colocación de retículas de perspectiva que anteriormente hicieron en los anteriores cortes. Entonces, la composición debe contener técnicas de dibujo, técnicas de pintura, las que maneje. O sea, a nivel de técnicas va a ser libre. Sin embargo, debe existir una destreza allí, un manejo de la destreza allí, ¿ok? Em, si ustedes quieren, también recuerden que dentro del dibujo se manejan texturas. Entonces, si quieren utilizar la técnica del collage, bienvenido a esa. A mí me encanta utilizar eso, esa técnica para crear justamente texturas, implementar lo que es el color, todo eso, a través de materiales que encuentre por allí, revistas, telas, sí, elementos o recursos que den sensaciones de este tipo y que por supuesto aportan pues también esta serie de matices y lo otro que no necesariamente debe ser que lo que es la técnica de pintura, de dibujo, pues quede allí simplemente con marcada, pues. Entonces, también le da riqueza esta técnica. Entonces, apórtenle texturas táctiles, visuales, establezcan un color y una paleta de color adecuada, coherente, con respecto, por supuesto, a las propiedades de color. Recordemos que en un primer dibujo libre, dibujo libre, ¿sí? Eh, Ustedes aplican lo que son propiedades del color, o sea, se desarrolla esa parte. Y bueno, aquí también, ¿por qué no es colocarlo? Sin embargo, pues podemos revisar algunas cosas o si tienen algunas dudas pueden comentarlas para aclarar. Si necesitan, digamos, como pensar de repente una revisión del círculo cromático, pues lo podemos hacer. Pero en teoría se supone que en la cátedra anterior ustedes debieron eh, haber visto lo que es el color. Entonces, me comentan a ver qué tal están ustedes allí. Entonces, que sea una paleta de color adecuada, coherente respecto a las propiedades de color. Si quieren incluir lo que es el significado del color, pues también es bienvenido porque ayuda a tener coherencia cuando vamos colocando los colores en un dibujo. También utilizar la técnica del trazado, valorizaciones de líneas, de técnicas tonales como son la sombra, la luz, las técnicas lineales como es el marcaje de líneas, de las más finas hasta las más gruesas. Va a depender de lo que ustedes pretendan mostrar. Asimismo, lo que es la técnica del puntillismo, ¿por qué no? Entre otras. Es importante, es obligatorio realmente lo puse allí en rojo, el uso de retículas hechas en el primer y segundo corte. Van a ser la base del ejercicio. En realidad van a ser la base de los ejercicios que ustedes tienen allí. Las van a superponer para lograr el efecto de tres puntos de fuga. Em, para el cumplimiento de la actividad, entonces van a elaborar una presentación que contenga lo siguiente. En la medida que ustedes vayan desarrollando el dibujo, entonces van a tomarse fotografías. Estoy pidiéndoles 4 o 5 fotografías que sean representativas, las que necesite, con un buen encuadre, donde se observe el proceso de elaboración. Por supuesto, desde el inicio, un intermedio, un casi final, mostrando materiales, mostrando las técnicas, ustedes saliendo allí, trabajando como estudiantes, ¿sí? Y como haciendo este ejercicio. Otra imagen o imágenes del uso de retículas, ¿sí? Que se vea, obviamente, pueden aparecer las retículas, pero que se vea que las están utilizando, que haya una coherencia allí. Fotografías del estudiante elaborando su composición, detalles de la composición, detalles del dibujo que están haciendo.
acercamientos, pues, de fotografía allí. Van a realizar también una descripción técnica escrita brevemente del proceso de elaboración, es decir, de lo que se observa en cada fotografía. Le pueden ir haciendo eso, o sea, como una especie de tabla comparativa, pueden ir colocando las fotografías y van explicando qué va pasando, ¿ok? Van a incluir al final la composición, tu nombre en 3 puntos de fuga, en una sola diapositiva, una completa. Entonces allí ustedes toman una buena fotografía de su composición o la escanean si desean y la colocan. Luego de que terminen de diagramar su presentación con todo esto que se les está pidiendo, entonces esa presentación la convierten en PDF y lo adjuntan a la actividad. El formato debe ser del archivo, debe ser menor o igual a 20 megabytes, que es lo que permite la plataforma. Si es mayor a eso, pues recuerden, lo pueden subir a un OneDrive, a un Drive, pero que el archivo esté público, que no haya necesidad de pedir permisos para que lo podamos observar. Nota importante, cualquier duda, revisión previa, comentario de interés sobre la actividad, tiene la oportunidad de expresarla en el foro de dibujantes. Tu participación es importante. Es el primer, recuerden, una primera actividad de participación. En la mensajería privada también, que señalo aquí el icono, aquí varios me han preguntado, los que de repente no quieren preguntar en público, por allí lo pueden hacer. Y también por el grupo de Telegram que abrimos para las clases. Por el grupo, repito, reitero. Individualmente por el grupo no voy a responder, siempre los dirijo al grupo de Telegram. No deje para último momento el desarrollo de la actividad. La misma puede desarrollarse paralelamente con las otras actividades. Eh, Entonces, valor, 10 puntos. Fíjense que es un elemento sencillo, una composición sencilla. 10%. En el tercer corte, esta actividad los prepara para la siguiente. Fecha de recomendada hasta el 27 de julio, recuerden. Cierre definitivo de la actividad hasta el 3. Ya por ahí uno entregó, bueno, voy a ir corrigiendo también. Entonces, para que estén atentos a eso. Bien. Voy nuevamente al, al bloque del tercer corte. Vamos a ver, yo que no recuerdo que les habría dicho esto del video. Vamos a abrirlo afuera. Esperar aquí. Bien, para la próxima webinar voy ojalá lo pueda hacer el lunes. Si no es el lunes, pues puede ser ese martes, el lunes 3 de esa semana. Puede ser, sí, debería hacerse. Entonces vamos a explicar lo que es el diseño en perspectiva. Ya es un elemento de donde se aplica el dibujo y mostrar espacios a nivel de lo que es el diseño gráfico. Disculpen la publicidad, no sé qué le pasó al bloqueador. Sí, vamos a revisar algunas cosas, espero que puedan observarlo y lo pongo aquí. Ajá, aquí observaremos algunas cosas que, que vamos a ver con respecto a la perspectiva. Fíjense que aquí vamos a observar los materiales, sí, es más o menos la dinámica o la estructuración de cómo son las presentaciones y qué cosas tomamos en cuenta. Voy a subirle un poco también a la calidad del dibujo. Yo creo que se ve un poquito mejor. Ajá. Aquí con un punto de fuga, más o menos para reforzar lo que veníamos hablando desde el primer corte, ¿sí?
digamos, los elementos básicos. Él allí explica qué elementos están. Aquí ya los dos puntos de fuga, fíjense, las proyecciones, cómo se hacen un poco, como les digo, para reforzar los elementos. Ajá. Entonces, fíjense también algo de, en cuanto a esto, es que hay que ir de lo general en el dibujo al detalle, ¿sí? Marcar los elementos, digamos, más fuertes, digamos que tienen el mayor contorno, y a partir de allí, o luego de eso, es que empezamos a detallar. O sea, hacemos lo macro para ir a lo micro. Esa es la idea. Los elementos como más grandes, por decirlo así. También se pueden, fíjense, se pueden delimitar a nivel de abstracción geométrica ciertos elementos que vayamos a realizar a través de cubos, de prismas, ¿sí? Que son las formas básicas. Y luego, cuando nosotros hacemos esos prismas, lo que llamamos en dibujo abstracción geométrica, entonces allí es cuando comenzamos a darles, pues ya lo que son los detalles, ¿sí? Como repito, ir siempre de lo general a lo específico. Voy a subirle un poquito más de calidad al, al video. Vamos a ponerlo en 720, un poco para que ojalá en en, en los videos, en el video grabado que está quedando aquí, ya ustedes lo puedan marcar. Entonces, fíjense, ya se empieza a detallar, a darle forma, contornear lo que son los elementos, ¿sí? Eh, También, fíjense que con apenas ciertos recursos, como es el lápiz de grafito y un bolígrafo, podemos tener una buena calidad en lo que es el dibujo. Y ya pues de alguna manera pues comenzamos a hacer lo que es el trazado de líneas, la valorización de líneas. Ya empezamos con la ambientación. Recordemos que la ambientación es lo que colocamos al contexto, eh, digamos, texturas, vegetación, nubes. Pues en este caso, a nivel interno, pues ya serían ciertos detalles que aplican a lo que es el contexto que se está dibujando. Sí, fíjense, texturas, digamos, ciertos accesorios en el mobiliario, todo eso. Bueno, debe ser que no le gustó al señor, pero iba bien. Entonces, pero fíjense, es un ejemplo, ¿no? Él lo toma como ejemplo. Entonces, aquí comienza ya lo que es el dibujo. Entonces, como les decía, siempre de lo general, hacer la extracción a nivel geométrica de los elementos a través de cubos, de prismas rectangulares, y luego sí comenzamos a detallar. Es la idea con el dibujo siempre. ¿Eso qué nos permite? Proporcionar, escalar. Si tenemos algún error al principio, lo podemos acomodar. Por supuesto, con la práctica continua, pues mejoramos lo que es el dibujo. Y ciertamente, pues vamos algunas veces saltando pasos que son primarios, pero la idea es siempre hacer la proporción a través de la abstracción. Ya empezamos la ambientación, ya se empiezan más los detalles, las texturas de los materiales, de lo que se observa. Y bueno, una vez que tengamos, digamos, lo básico, así ya comenzamos a utilizar elementos de técnicas que ya manejemos. Por supuesto, sugiero siempre la práctica afuera, así como se hizo en el primer boceto, como lo hace el señor aquí en el video tutorial.
que hace un primer boceto. Bueno, lo mismo va a suceder con las técnicas de color, con estos plumones. Hacer prácticas por fuera primero antes de aventurarse a utilizarlos en una entrega final. Entonces siempre ir probando qué tal va con ese material y haciendo texturas. Es lo ideal, no lanzarse de bruces de una vez. O en el momento, también yo lo que hago es, muchas veces, es que voy probando por fuera un papel y voy luego experimentando en el dibujo. Fíjense, son los detalles, más o menos es como les decía, es la estructura de lo que queremos ver. Y todo, fíjense, es a mano alzada, ¿no? Todo fue, no se necesitó de reglas porque ya teníamos lo que era la parte, en este caso, de la retícula. Entonces, lo ideal es que todos los dibujos se hagan a mano alzada, sin necesidad de escuadras, de reglas por allí. Bien, entonces voy por ahí también, bueno, les había mostrado fundamentos de la perspectiva, perspectivas con 3 puntos de fuga. Creo que sí, déjenme ver, está en una ventana emergente. Sí, ya está, ya se las había mostrado, está en el primero. Para el próximo webinar tendré más referencias al respecto de lo que es el- la perspectiva, ¿no? Y con respecto a punto de fuga. Fíjense, ya vamos un momentico también, que me quedan unos minutos aquí. Perspectiva, nombre en perspectiva, también muestro esto. Ajá, vamos a ver si hay imágenes que nos puedan también servir de referencia. Bueno, aquí hay algunas, no son las y más adecuadas, o sea, por lo menos esta puede ser. Sin embargo, hace falta eh, el tercer punto. Este de Carlos Artes también pudiera servir a nivel de lo que es la técnica, ¿ok? Había uno por allí, vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a escribir nombre con 3 puntos de fuga. Ujú. Fíjense, aquí tenemos algunos. Vamos, no, están en algunos casos están en YouTube, lo pueden conseguir, fíjense, pero ya tenemos algo que hace referencia a lo que vamos a hacer. Entonces, aquí los primeros, esto es YouTube, quería que me saliera por acá, siempre me aparece como la, la ficha, fíjense, ¿no? Em, Entonces, está esto, fíjense los 3 puntos de fuga, uno en la parte de abajo, la línea de horizonte está arriba de estos 2 puntos y cómo se proyecta. Igualmente la línea está aquí arriba. Ah, bueno, aquí ya se está observando más o menos cómo va la cosa. Línea horizonte, los 2 puntos y el punto de fuga. Entonces, como ustedes ya tienen esas retículas, aprovéchenlas. Entonces, colocan la retícula, puede ser en esta parte la de 2 puntos de fuga y luego la del punto, de un solo punto de fuga, la colocan en la parte de abajo y proyectan las líneas. ¿Ok? Esta está bastante interesante porque fíjense la monumentalidad que le da en la letra por el tema de la sensación de colocar la figura humana con respecto a esto. Y digamos lo que es la textura, ¿no? Lo que le coloca a manera de esa tipografía con respecto a lo que es el trazado, como si fuesen ciertas rocas, piedras, bueno, esas texturas, esa sensación, esa textura visual que le da a nivel de sombras, luces, lo que es la ambientación, también la base, también como si fuese algo tectónico,
¿ok? Entonces es bastante interesante y lo que es la parte de la técnica. Por acá tenemos, creo que tenemos otras, no sé si esta es de nombres, bueno, pero más o menos tiene la misma tendencia. Y bueno, es lo que vamos a realizar a través de tres puntos de fuga. Este que está acá, que también puede ser interesante, fíjense, los dos puntos de fuga aquí, uno aquí, el otro por acá. Este sí está 30, 60. De hecho, fíjense que el punto de fuga que representa lo está tapando este elemento, este avión. Sale de aquí, de este punto de fuga y lo proyecta, ¿no? Entonces, fíjense la manera también de cómo, digamos, hacer ese efecto visual y ese engaño al ojo. Y pues estos recursos son bastante buenos utilizarlos, ¿no? De que no se observe tal cual el punto de fuga, sino que se aproveche. Entonces, bastante bueno es- este dibujo. Y el otro punto de fuga está más o menos por aquí abajo para poder tener el tercer punto. ¿Ok? Bastante interesante esa composición y con nombres. Por acá también hay uno que puedes hacerse de esta manera. Sí, aquí están los puntos. El punto de fuga está como por aquí, para este lado. Si lo proyectamos, sí, está por fuera de la hoja, ¿sí? El otro punto estaría más o menos por aquí, también está un poquito más afuera de la hoja. Y el otro punto está, fíjense, en la parte de abajo. Tres puntos de fuga y se puede hacer de esta manera, no necesariamente tiene que ser junto. Aquí tenemos también varios puntos de fuga interesantes, ¿sí? Otros acá y el otro aquí abajo. Vamos a revisar. Realmente, que dice Love, pues son dos puntos de fuga solamente, ¿no? La idea es que sean tres puntos. Entonces, por lo general, la mayoría de lo que estamos viendo está el punto en la parte de abajo. Funciona, ¿ok? El otro punto. Lo demás, por ejemplo, este que dice dibujo, es un punto de fuga solamente, ¿sí? Entonces, debemos hacer esa acotación que sean tres, realmente que utilicemos los tres. Este intenta, probablemente, pero es muy tenue el tercer punto, el que dice Carlos Artes. Y este sí es, por lo menos este es un solo punto de fuga que me gustaría ver, encontrar de repente algo que sea de Pinterest. Bueno, este es de Pinterest, vamos a abrir. A lo mejor nos hace referencia. Entonces, fíjense, eh, vamos a ver qué podemos encontrar por acá. Rápidamente. Bueno, más dibujos en tres puntos de fuga que ustedes pueden observar. Bien, dicho esto, pues les dejo estas referencias por acá, ¿ok? Para que las revisen, ¿ok? Bueno, voy a dejar de compartir y entonces nos vemos en el otro webinar. Estoy atenta a sus inquietudes por el foro de participación y por su grupo de Telegram. Muchas gracias por la atención.